Hola amigos y amigas, les habla su amiga Yuraceli y nuestra receta de hoy va a ser frijoles puercos. Ojalá y les guste. Estos son nuestros ingredientes, aunque me están haciendo falta algunos. De todos modos, al final del video estoy dejando la lista completa de los ingredientes. Empecemos. Vamos a poner 4 libras de frijol a cocer en suficiente agua. Y vamos a agregar sal, ya que nos aseguremos que nuestros granos de frijol están blandos o que están a punto de terminar su cocción. Asegurándonos que nuestro frijol ya está cocido, vamos a apartarlo y en una cacerola aparte vamos nosotros a poner aceite de su preferencia y 2 barras de mantequilla a derretir, para entonces integrar 2 libras de chorizo de puerco. ¿Por qué en Sinaloa les llamamos frijoles puercos a estos frijoles? Porque utilizamos manteca de puerco y chorizo de puerco. Yo no pude conseguir la manteca de puerco porque donde yo vivo no es fácil. Por eso solamente utilicé aceite y estoy utilizando aceite mazola en esta ocasión. Pero en realidad no varía mucho el sabor. Si ustedes pueden conseguir la manteca de puerco, adelante, úsenla y sí van a salir un poco más ricos, pero no es tanta la diferencia para mi gusto, ¿no? Así que vamos a dejarlo que hiervan la mezcla para poder que se cocine bien el chorizo. Vamos a dejarlo servir como unos 5 minutos. Ahí está hirviendo nuestro chorizo y va a ser hora para poder ponerle 2 cucharadas de Nor Suiza. Luego revolvemos bien y seguimos meneando y revisamos que nuestro chorizo se esté cocinando bien. Después de que pasaron unos 3 minutos más, va a ser momento de ponerle el frijol. Yo estoy poniendo frijol, pero si se fijan, yo no estoy poniendo caldo. Queremos poner el puro grano del frijol, porque estos frijoles son como un dip y no es caldudo, así que incluso con un colador estoy tratando de agarrar los puros granos de frijol para que no se venga nada de caldo. Así queremos pasar nuestro frijol a la olla que estamos cocinando con el chorizo. Después de que ya hayamos pasado todos los granos de frijol, vamos a empezar a molerlos. Ustedes pueden utilizar una licuadora si no tienen este aparato para molerlos directamente en la olla. Si van a utilizar una licuadora, tengan cuidado, el frijol es muy pesado, háganlo como de una taza y después otra taza, porque si ponen mucho frijol en la licuadora se les puede quemar el motor, así que mucho cuidado con eso, pero sí también se puede utilizar la licuadora. Molemos bien hasta que no quede ningún grano de frijol. Asegurarnos que quede todo bien molido y bien disuelto el chorizo con el frijol. Seguimos moliendo. Retiramos la máquina esta que uso yo para moler nuestros frijoles. Voy a retirarla. Y entonces es momento de incorporar el queso Monterrey Jack. Nunca dejen de menear los frijoles para que no se les pegue abajo. Nosotros les llamamos
que no se nos ahumen. Si se nos ahuman, van a empezar a tener un saborcito a quemado y no es agradable un frijol con un sabor así. Por eso es que esta parte quizás sea la más difícil o cansada, por decirlo de alguna manera, porque tienes que estarle meneando constantemente hasta que hierva bien el frijol o se derrita todo el queso que estamos integrando. Así que no paren nunca de menearle al frijol, por favor. Si ven que quedan bolas, como en esta ocasión, yo sentí que se había hecho bola una buena parte del queso. Traté de desbaratarla para que el mismo peso del queso no se fuera hasta abajo y se me empezara a ahumar. Después del queso Monterrey Jack, vamos a agregarle de 8 a 10 rebanaditas de queso amarillo. Y de la misma manera empezamos a revolver hasta asegurarnos que se derrita completamente. Esta parte es un poquito cansado, pero los resultados al final les van a encantar. Están riquísimos estos frijoles. Seguimos meneando. Vamos a revisar que nuestro queso esté totalmente ya derretido. Parece que sí. Ya no miramos nada de queso. Y entonces es el momento de incorporar nuestras aceitunas. Y después de las aceitunas venimos a incorporar los chiles jalapeños. El otro ingrediente que a mí me faltó ponerles al principio del video fue la salsa, porque normalmente nosotros nos gusta que quede un poquito más picoso de lo que le da el jalapeño, el sabor que le da el jalapeño a los frijoles, y le ponemos un poquito más de salsa guacamaya, que en esta ocasión yo no tuve salsa guacamaya, pero sí tuve Valentina. Entonces decidí, después de haber probado mi frijol, pues decidí ponerle unas 3 cucharadas más de salsa Valentina para que le diera ese toquecito picoso al final, rico. No quedan muy picosos, quedan muy sabrosos. Y pues voy a seguir revolviendo para que se mezcle bien todo ese sabor de la salsa con los frijoles. Y así realmente es como ya finalizaron los frijoles. Los probé, me gustó el sabor, me gustó cómo quedó de picoso. O sea, no es picoso, no quiero que se asusten. Es un sabor muy rico, picosito, poquito leve. Y ya este fue el final de los frijoles puercos estilo Sinaloa. Y pues ojalá que les guste. Ya está listo para servir. Así quedaron ya servidos. Los puedes acompañar con unos huevitos o con una barbacoa, como en Sinaloa lo hacemos en las fiestas. Los acompañamos en las fiestas con barbacoa, sopa fría, frijolitos puercos, o simplemente así como un antojo, con chips o un bolillo. Bueno, amigas, estos son los ingredientes. Espero les haya gustado esta receta y pues agradecerles siempre agradecerles en cada video todo su apoyo, y pues espero que me sigan apoyando y pues para yo seguirles compartiendo mis recetas. Muchísimas gracias por todo, espero se suscriban, denle like, compartan.
Que Dios me las bendiga. Bye.